De las cosas que hemos avanzado y hay un programa que, aunque no lo traemos nosotros como Secretaría de Medio Ambiente, estamos coayudando para medir todo lo que tiene que ser ambiental. Y estoy hablando del programa Sembrando Vida. Es un programa maravilloso, lo trae la Secretaría de Bienestar. Nos tocó apoyar en hacer la parte metodológica para llevarlo al territorio de México. Y es un programa bellísimo que se ha vuelto un emblema en nuestro país. Hablo del programa Sembrando Vida, que trata de la reforestación. Ahora, en el tema de mediciones ambientales, lo que nosotros hacemos es poder medir toda esta cuestión matemática para demostrar cómo está favoreciendo ambientalmente. Estamos hablando de que 1 millón de hectáreas en unas plantaciones agroforestales se pueden tener la captura de dióxido de carbono de 17.8 millones, ¿no? Recordar que este es un programa que México está compartiendo al mundo, lo ha podido compartir en el caso de Centroamérica, y en este planteamiento decir también a las mexicanas y a los mexicanos que este es el programa de reforestación más grande del planeta Tierra. Y que en el sentido ambiental, ¿qué importancia tiene? Tiene una importancia de que estamos recuperando sistemas agroforestales que fueron posibles gracias a la bioculturalidad, que es el uso de lo que tú tienes en tu espacio, en la biodiversidad, flora y fauna en tu espacio, pero además porque tienes cultura. Estoy hablando de 68 pueblos originarios de nuestro país y se recuperan sistemas agroforestales policultivos, como el caso de los cafetales, de cacautales y también la milpa. Entonces, cuando hablamos de la milpa, recordar que caso de nosotras las mexicanas y los mexicanos somos las mujeres, los hombres del maíz, pero que este es un sistema, el sistema milpa, que México le da al mundo. Y hay muchos tipos de milpas. Está la milpa maya, está la milpa lacandona, que está en la selva lacandona, está la milpa de la parte del norte del país, la milpa del centro del país, la milpa en un sentido de la parte del Totonacapan, la parte de Puebla, Veracruz, ¿no? Hay muchos tipos de milpa. Entonces, considero importante y relevante comentarlo porque lo que hace este programa a través de la reforestación es impulsar ese conocimiento que traen nuestras culturas, pero también nosotros como Secretaría de Medio Ambiente estamos ya haciendo evaluaciones y mediciones en territorio. ¿De qué mediciones? Para saber cuánto se está captando de dióxido de carbono, cuánto se está recuperando ya de suelo, cuántas especies de flora y fauna estamos recuperando en algunos sitios donde está este bello programa. Este es por decirte alguna de las cosas que ya se están haciendo. Cuando llegamos, a mí me gustaría plantear algo tan importante que en el transcurso de la gira que hacía nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de agradecimiento, comentó justo en San Luis Potosí, porque le hicieron la petición que ya no hubiera más, en este caso, fracking, ¿no? Y en este sentido, pues hay una prohibición también de lo que es el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una tecnología que ocupa muchísima agua, extrae el gas shale, y que cuando mete esa agua para extraer el gas shale, lo que utiliza son más de 700 componentes que contaminan mucho. Entonces también eso es relevante comentarlo porque el presidente lo dijo y se está haciendo. El otro tema es que también dijo no más minería a cielo abierto en el país. Desde que entra el licenciado Andrés Manuel López Obrador no se ha dado una sola concesión de minería a cielo abierto y eso se puede ver en la página de Economía porque ellos entregan las concesiones. Pero es importante mencionar, decirte que desde la Secretaría del Medio Ambiente lo que hicimos fue hacer un primer diagnóstico. Tristemente nuestro país llegó a estar concesionado en más de la mitad de la superficie del suelo mexicano. Entonces estamos hablando de que la mitad de nuestro territorio, de nuestro país, estaba entregado para minería. Y cuando llegamos nos damos cuenta que no tenemos un diagnóstico claro de dónde se hace minería a cielo abierto de las presas de jale. Estas presas de jale son presas que llevan agua, que se utilizan, pero también llevan, en este caso, cianuro y que con el tiempo puede implicar contaminación, no solo al suelo, sino también al manto freático. Por eso era muy importante el saber
de las presas de jale en nuestro país, cuántas presas de jale había. Hicimos un primer diagnóstico, jalando información de lo que traía Conagua, de lo que hay en territorio con el Servicio Geológico Mexicano, y llegamos sabiendo que hay 585 presas de jale. Es importante, porque hablar de minería a cielo abierto, hablar de presas de jale, nos implican hacer también remediación ambiental. Entonces, es de los trabajos que se están impulsando el tener ese diagnóstico, el hacer un camino hacia el territorio para saber en qué condiciones se encuentran estos pasivos ambientales, ¿no? También recordar que el 31 de diciembre del 2020 inicia el decreto que hace el presidente para lo que es que de manera gradual se ocupe el glifosato. ¿El glifosato qué es? El glifosato es una sustancia química que se ocupa sobre todo en herbicidas. Prohibido en muchos países, pero en México todavía se permitía. El planteamiento es que sea de manera gradual y que hasta el 2024 ya no se pueda permitir más la importación del glifosato. Entonces, también en ese decreto, el que no se permita más importaciones de maíz transgénico y tampoco se siembre en nuestro país maíz transgénico. ¿Por qué es importante que no se siembre? Porque si somos el pueblo que domesticó el maíz, si viene un maíz, una semilla genéticamente modificada, tú contaminas y contaminas las semillas del país, ¿no? Entonces, en este sentido, qué bueno que se dé este decreto, pero ese es un documento. Hay que hacer valer este documento, hay que darle información de qué va el documento. Se hizo una jornada que es permanente de educación popular, donde estamos nosotros, Secretaría de Medio Ambiente, donde está CONACYT, donde está la Procuraduría Agraria y Secretaría de Medio Ambiente con la CONAM, con la CONAFOR, y estamos trabajando desde el territorio en los núcleos agrarios para dar a conocer de qué va el glifosato, qué es lo que hace en la salud humana, pero también en la salud ambiental. Entonces es uno de los trabajos que considero importante compartir o comentar. Y hay un tema muy, muy importante. Hablo de un programa bellísimo que es la reforestación, pero también en nuestro país ha pasado una desgracia ambiental a través de la deforestación. Hay deforestación y hay tala ilegal. Entonces, son dos cosas que pasan también en el país, y así en los rubros que nos metimos a revisar, tenemos que por más de 20 años, la media que nos dan los satélites de CONAFOR es un promedio de 212,000 hectáreas, las que por deforestación o por tala ilegal ya no están. Entonces, ¿por qué se vuelve importante este tema? Porque nunca se trató este tema. Entonces, este tema se vuelve importante, pero no podría sola la Secretaría hacer un trabajo a nivel de territorio, porque hablamos de seguridad nacional cuando nos metemos al tema de tala ilegal. Empezamos a hacer este trabajo con otras instituciones como Secretaría de Marina, recordando que ellos tienen los puertos, en el caso de Sedena, en el caso de Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la UIF, la Fiscalía, para llevar los expedientes, y obviamente desde el sector la Semarnat, la CONAM, la CONAFOR, Profepa, ¿no? Para hacer los operativos. Entonces nos damos cuenta que toda la parte de la tala ilegal o la deforestación hay una cadena, y en esa cadena es la cadena de valor. Normalmente, si tú le caes a la parte más baja de la cadena, siempre vas a llegar con la gente que tiene una necesidad y por eso tala, los famosos talamontes. Pero no estás cayendo a aquellos que se están llevando, importando las maderas y que lo están exportando a otros países, y que es ahí donde viene el negocio jugoso, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo muy, muy serio con todas estas dependencias. Es un trabajo interinstitucional. Empezamos en Campeche. La verdad es que trabajamos maravillosamente con la licenciada Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y justo empezamos ahí porque la presión más grande de tala en el país, ya sea deforestación y tala, la teníamos en Campeche. Y había dos asuntos en Campeche. Estamos hablando de una media nacional de 22,000 hectáreas. Los dos asuntos era que está el grupo menonita. El grupo menonita, recordar que tienen un sistema de producción en el cual ellos tienen que ocupar la parte de todos los recursos y tienen un sistema de siembra. Estoy hablando de la soya y de soya transgénica. Cuando hablamos de soya transgénica, estamos hablando de meter un paquete tecnológico con muchos agrotóxicos o con muchos agroquímicos.
Entonces, ahí es donde se ocupa mucho glifosato. Entonces, decirles, para que tengamos una idea de cómo ha sido el crecimiento, más o menos en el diagnóstico que traemos, en 2010 había en 3 municipios de Campeche aproximadamente 1,200 menonitas. Para 2020 ya habían 30,000. Esto hace que la forma de la cosmovisión del grupo menonita sea diferente, porque es un uso de nuestros recursos. No es que estén mal, pero como autoridades mexicanas, desde la autoridad ejidal, municipal, estatal y federal, tenemos que cuidar por el recurso. Y cuando hablo de los recursos es el recurso medio ambiente. Hablo del suelo, del subsuelo, del agua, de la flora y de la fauna. ¿Qué pasó ahí? Pasó que recordar también que un municipio que se llama Jopelchen, que está en Campeche, también era el principal productor de miel. ¿Quiénes producían la miel? Pues los que estaban antes de los menonitas, que son los mayas. Y después, cuando llega este nuevo sistema que lleva muchos tipos de agroquímicos, pues mueren las abejitas. Mueren las abejitas, ya no hay un sistema para la gente que antes vivía ahí y vemos una deforestación, ¿no? Lo señalo porque también logramos un acuerdo, un primer acuerdo con la comunidad menonita mexicana el 12 de agosto del 2021. Eso ha logrado que podamos impulsar en una mesa de trabajo junto con ellos ordenamientos ecológicos que los podamos ir trabajando, que podamos decir como autoridades mexicanas qué es lo que sí podemos y qué es lo que sí queremos en nuestro territorio, porque las mexicanas y los mexicanos vivimos acá. No estamos en un espacio, acabamos el agua, el suelo, la flora y la fauna y nos vamos. Las mexicanas y los mexicanos vivimos acá. Entonces, de lo que debe de hacer nuestra Constitución es lo que nos dice. Tenemos derecho a un ambiente sano, pero también tenemos derecho a la vida, ¿no? Entonces, es de lo que considero importante. Hubo muchos años donde se permitió lo que es la deforestación y la tala. Vamos poco a poco, empezamos con 6 puntos estratégicos a nivel nacional, se van sumando también otros gobiernos estatales y vamos en conjunto haciendo un trabajo bastante serio. Algo que estamos haciendo y que considero que este es un regalo que está dando nuestro presidente a México y a todas y a todos los mexicanos es y hacer este recordatorio. Nuestro país es muy afortunado. Teníamos 182 áreas naturales protegidas. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Son esos espacios que se utilizan para la conservación y se vuelven únicos porque tienen ecosistemas únicos. Y ecosistemas únicos tiene que decir la flora, la fauna, el suelo o el agua del lugar. Se vuelven únicos. Pero independientemente que esté en Baja California Sur o que esté en Yucatán o que esté en Hidalgo, es un reservorio para todas y todos los mexicanos, porque es de la nación. Me gustaría complementar con la pregunta que tú me haces. Estamos hablando de cuando llegamos como gobierno de tener 182 áreas naturales protegidas que en territorio nacional nos vuelven en una superficie terrestre aproximada de 21 millones de suelo terrestre. Las otras casi 70 millones, porque tenemos 91 millones en régimen de protección, son de la parte marina. Entonces, somos un país muy afortunado. Compartirles a todos también que las áreas naturales protegidas, el régimen que tiene nuestro país es único en el mundo. Recordar que este régimen de conservación nació con los famosos parques nacionales, sobre todo en Estados Unidos, pero los parques está el parque, pero la tenencia era de la propiedad, en este caso del gobierno, de la federación, y era el parque, no era para que estuviera la gente. Cuando llega el general Lázaro Cárdenas en 1936, tuvo la visión de empezar con 4 parques nacionales, pero después estos parques nacionales en nuestro país tienen una característica muy importante. Recordar que gracias a la Revolución Mexicana se ganó la tenencia del suelo. En México tenemos no solo la propiedad privada, y es la pequeña propiedad privada, tenemos propiedad ejidal y comunal. Y eso le da le potencia, en este caso, las cosas que podemos hacer como mexicanos. Por eso podemos hacer el programa Sembrando Vida, porque está la propiedad en manos ejidales y comuneras. En el caso de nuestras áreas naturales protegidas, le da una distinción, porque la propiedad sigue siendo del sujeto agrario,
sigue siendo de la persona que es ese sujeto agrario, pero lo que entra es al régimen de cuidado y entra programas y planes de manejo que desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas las vamos trabajando. Comento todo eso porque es de mucha relevancia decir a las mexicanas y a los mexicanos que tan solo en este tiempo que llevamos 2 áreas naturales protegidas que se vuelven emblemáticas, porque era donde se asentaba todo este asunto neoliberal y tecnócrata de nuestro país. Estoy hablando de la Sierra de San Miguelito, que está en San Luis Potosí, que está ubicado en 4 municipios y que se volvió muy importante. ¿Por qué se vuelve importante? La primera es porque fue legítima la petición de la gente de San Luis Potosí en una de las asambleas de bienestar que le pide al presidente que pudiera coayudar para que se protegiera la Sierra de San Miguelito. Acababa de pasar una quema, entonces el presidente puso a la Secretaría de Bienestar para Sembrando Vida, puso a la Secretaría del Medio Ambiente para que pudiera ser un área natural protegida y se empezó a tejer esta área. Cuando entramos nos damos cuenta que hay un sector inmobiliario pujante, un sector inmobiliario que lo que no quiere es que tenga un régimen de conservación. ¿Por qué es muy importante la Sierra de San Miguelito? Porque es la parte alta, porque es la parte donde capta el agua, porque es la parte donde están los reservorios de agua de la ciudad más importante, en este caso del estado de San Luis Potosí. Estoy hablando de la capital, de San Luis Potosí. Se vuelve muy importante para ellos. Pero también señalar que ahí lo que se tenía es un sector inmobiliario pujante que no quería que se llevara a cabo esta área natural protegida. Porque era también muy importante, recuerden ustedes, que cuando se dio manga ancha a que hubiera minería a cielo abierto en el país, de las cosas emblemáticas que se llevaron fue el Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro es el cerrito que aparecía en el símbolo, en el escudo de San Luis Potosí. Cada estado tiene un símbolo, pues el símbolo de San Luis Potosí desapareció. Ese cerrito no está, es un boquete, y es un boquete de minería a cielo abierto. Eso demuestra lo que hicieron en este caso los gobiernos neoliberales. Para nosotros era un símbolo de reconocimiento a la lucha de la gente y al trabajo de la gente y estar realmente preocupados por el cambio climático, porque tiene que ver con el cuidado de las partes altas, con el cuidado de lo que pueda pasar en las partes altas cuando se tienen altas precipitaciones, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante. Y la otra área natural protegida es Lago de Texcoco. El día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, pudimos darnos ese gran regalo las mexicanas y los mexicanos. Ustedes recuerden que no solo es la lucha de los 20 años que hacen los compañeros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mejor conocidos como Atenco, sino es una lucha que viene de muchos años. Este espacio es un espacio que su vocación es ser lago, pero parece que estorbaba la vocación natural de ser lago. Y cuando digo esto, porque recordar que el símbolo máximo que tenemos las mexicanas y los mexicanos tiene que ver con ese lago, después está el nopal, después está el águila devorando la serpiente, y ese espejo es el lago de Texcoco. ¿Por qué se volvió emblemático? Porque le volvimos a dar, en este caso, la voz y la escucha a los compañeros del frente, a verdaderas guardianas y guardianes que defendieron su espacio de vida, que defendieron el lago de Texcoco y que colocaron lo más importante, la vida, para defender la vida, ¿no? Entonces, creo que se vuelve enigmático el poder dar en este tiempo, en estos 3 años, 2 áreas naturales protegidas emblemáticas y seguimos tejiendo más. De la Reserva de la Biosfera Islas Marías, que va a ser un espacio donde estamos coincidiendo diferentes secretarías, que también es de notar. En la 4T trabajamos intersecretarialmente y eso me encanta, o sea, no hay una competencia en el espacio, en el territorio. Nuestro objetivo central es la que ha dicho nuestro presidente, es el bienestar de las personas, el bienestar de las familias, el bienestar de las comunidades, el bienestar del pueblo. Y como nos ha dicho, para gobernar hay que gobernar con el pueblo. Entonces, en esa escucha vamos tejiendo. Islas Marías es bellísimo porque es una reserva de la biosfera. Vamos a poder recordar que era Islas Marías. Hay una película de Pedro Infante que yo creo que algunos de edades mayores han visto la película de Pedro Infante, que se llama justo Islas Marías, y trata de lo que era un penal. Fue un penal creado desde 1905
y que después se crea esta reserva de la biosfera y tiene el presidente a bien que se pueda hacer un espacio de libertad. ¿Y qué mejor espacio de libertad que tener un centro de formación y capacitación Muros de Agua José Revueltas? Le hemos empezado a dar vida desde el 20 de noviembre del 2020, que tuvimos nuestra primera generación de guardianas y guardianes del territorio, que desde ahí no ha parado. O sea, nosotros seguimos haciendo generaciones en este espacio, en Centro de Formación Muros de Agua José Revueltas, donde nuestros chicos llevan 16 días de aprendizaje, vienen de muchas partes de la República, y lo que aprenden lo van llevando hacia su territorio, pero con un sentido de construcción en comunidad, y en ese sentido de construcción en comunidad también es el reconocimiento de los conocimientos locales, ¿no? Hemos tenido muy buenas experiencias, ya vamos para la 9ª generación de guardianas y guardianes. Tenemos guardianas y guardianes de las hermanas y hermanos yaquis que están llevando a cabo propuestas muy bonitas ya en el territorio yaqui. Tenemos jovencitos justo del lago de Texcoco que también ya tienen proyectos bonitos ahí para su área natural protegida que se acaba de declarar. Y entonces está siendo un espacio de encuentro de jovencitas y jovencitos de nuestro país que se forman pero después regresan comprometidos. Se formaron más de 10 chicas y chicos de la parte de la Sierra de San Miguelito. Cuando sale la convocatoria para hacer funcionar el área natural protegida, de esos jovencitos son los que ahora están ya trabajando dentro de las direcciones del área natural protegida San Miguelito. ¿Quién mejor que haya nacido en el ejido, que vea esa Sierra de San Miguelito, que le tenga ese cariño, ¿no? Hacer este espacio de Islas Marías es hacer un espacio de libertad, que es lo que plantea el presidente. Próximamente damos a conocer ya todo lo que se está haciendo ahí. Está el centro de formación, está un museo que está próximamente a abrir para enseñar la parte cultural de lo que fue Islas Marías, pero también a abrirlo a visitantes, mexicanas y mexicanos, y también turismo extranjero, que puedan hacer la pernocta, ya sea de un día, y poder atravesar en este caso el mar, ¿no? Entonces va a quedar una propuesta, un programa, una ruta muy bonito. Lo está trabajando Sectur, la Secretaría de Marina, porque está el espacio de Marina, y en este caso la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a dar un regalo a las mexicanas y a los mexicanos en un contexto de compartir un espacio de libertad. El Tren Maya, una servidora es de Ocosingo, Chiapas. He estado mi vida laboral hecho en la Sierra Nororiental de Puebla, pero como chiapaneca y Ocosingo está pegada a Palenque, el Tren Maya empieza en Palenque. Yo te puedo decir que la gente de las comunidades, en este caso la gente de los pueblos, ve con muy buenos ojos el Tren Maya. ¿Y por qué se ve con muy buenos ojos? Porque se sabe que a medida de tener conectividad puede llegar en ese sentido sectores como el sector turístico, que hay mucho en Chiapas, pero que uno también, en este caso de esta Secretaría, tiene que mediar de decir qué es lo que sí queremos en estos espacios. Decirte que desde la Secretaría de Medio Ambiente hemos coayudado con el proyecto a través de una mesa técnica que se tiene de manera permanente con Fonatur para que las cosas ambientales se hagan bien. ¿Qué tenemos que proteger nosotros? Nosotros, en este caso de la Secretaría de Medio Ambiente, ser congruentes con lo que te digo. Ahí tenemos 15 áreas naturales protegidas, pues no solo las estamos cuidando, estamos buscando fortalecer estas áreas naturales protegidas. En algunos casos, algunas áreas naturales protegidas van a crecer. Las áreas naturales protegidas pueden tener diferentes categorías. Ejemplo, la categoría de Parque Nacional Tulum. El Parque Nacional Tulum es de 664 hectáreas. Queremos llevarlo mínimo a 2.260 hectáreas. Si hacemos eso, estamos creciendo al 350%. Y no solo eso, el planteamiento es que el Parque Nacional Tulum tenga orden. Y en ese orden desde colocar, si se tiene que bardear, se bardea, porque ha habido un desorden donde en Parque Nacional Tulum, hoy que vas, puedes encontrar a restauranteros, hoteleros, haciendo actividades económicas, pero que no se regularon y que tampoco sacaron un manifiesto de impacto ambiental y están ahí. Entonces, parte de lo que estamos haciendo nosotros es colocar, poner orden, ver que se pueda tener
este parque nacional y que funcione como un parque nacional. ¿Qué significa funcionar como un parque nacional? Es que haya un espacio de recreación y que se respete el ecosistema del lugar, y en base al ecosistema del lugar se hagan actividades. Puede ser senderismo, un poco de ciclismo, el observar las aves. Todo eso son de las cosas que nosotros estamos fomentando. Ya se tiene un avance, un programa de trabajo a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y son de las cosas, como por darte un ejemplo. En el tramo 2, de las cosas cercanas que hemos visto y que son para compartir, estamos haciendo corredores biológicos. ¿Qué significan los corredores biológicos? Recordar que en todo el transecto del Tren Maya, son 1,500 kilómetros, está el tramo 1, el tramo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y estos son los tramos. De los tramos avanzados es del 1 al 5. Y de 6, 7, como lo ha dicho el presidente, viene Sedena, ya se fueron los ingenieros esta semana y empiezan ellos a tratar de alcanzar, en este caso, a los que ya van avanzados en el tema. Pero no quiere decir que estemos haciendo las cosas desordenadas y mal hechas, porque estamos hablando de cómo desde la parte de la protección ambiental estamos haciendo más. En el caso que te platicaba, el tramo 2, estamos haciendo corredores biológicos, que esos corredores biológicos se van a pasar también a otros tramos. ¿Qué significan los corredores biológicos? Estamos en este transecto en más de 163 ejidos, núcleos agrarios. En esos 163 núcleos agrarios, el planteamiento es que hagamos lo mismo que ya hicimos en el tramo 2, en invitar a el pago por servicios ambientales, un programa que tiene la CONAFOR, que donde tú ya tienes forestado, tú lo puedas seguir conservando, cuidando, y que hagas un plan y un programa de manejo para eso, que se pega muy bien el Sembrando Vida de lo que está deforestado, potreros, milpas y demás. Voy a dar unos ejemplos. En el ejido Miguel Colorado, 5 de febrero, Pichoyal, están trabajando ya con esto, y hubo una convocatoria especial donde otros están trabajando, y lo que hacen es percibir como asamblea ejidal un recurso, y con este recurso hacer sus planes de manejo. Y no solo eso, el planteamiento es que estos espacios, como ya son de conservación, y la gente, no es nadie más de imposición, la gente está conservando sus cenotes, está conservando sus espacios porque son sus reservorios de su ejido, de su comunidad. Es la solicitud de ellos a que se puedan pasar a ADBCs. ¿Qué son las ADBCs? Son áreas naturales protegidas, pero de conservación voluntaria. Y entonces eso lo lleva CONAM, el otro lo lleva CONAFOR, y entonces empezamos a hacer un tejido muy interesante, porque cuando hablamos de corredor biológico, cuando uno hace un sobrevuelo, puedes ver los espacios ya conservados, pero ¿cómo logramos a que se sigan conservando y que la gente también tenga un gana-gana a través del cuidado de la naturaleza? Pues el gana-gana es al cuidado de la naturaleza, para que después la misma gente en estos ejidos y en estas comunidades pueda ofertar algunos productos, y puede ser servicios como ecoturismo, el ver aves, el estar en una cuestión de recreación, pero también de venta de productos. Nosotros no soñamos que sea un Tren Maya para que pase lo que pasó en la Ribera Maya, que las mexicanas y los mexicanos queden de jardineros y de camareros. O sea, hablamos de un Tren Maya, de un tren que los que se suban a ese tren sea la gente de las localidades, quienes se desplacen sea la gente también de las localidades, que lleve este sector turístico, pero que los lleve también con esta oportunidad de conocer las bellezas. Y conocer las bellezas es recordar que México tiene muchas culturas, y que en esas culturas está nuestra riqueza biocultural. Entonces ese es el sueño del Tren Maya, ¿no? No es hacer el clásico desarrollo que se hizo en tiempos pasados. Creo que lo estamos empujando muy bien. Si no lo estuviéramos haciendo bien, no estuvieran como locos, porque yo creo que dolió mucho que el día lunes se hizo el AIFA y creyeron que no se iba a hacer, y que el día martes también creyeron que no se iba a lograr hacer un área natural protegida como era la de Texcoco, y se logró, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando en el Tren Maya. Estos días ha sido muy, pues ha salido mucho en diferentes medios, pero desde la responsabilidad que tiene el sector ambiental estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso se puede asegurar, ¿en dónde? En territorio. Si tú vas con la gente en los ejidos, que si tú vas con la gente en las comunidades, vas a ver desde la gente adulta hasta la gente joven está contenta
¿Por qué? Porque está el Tren Maya. ¿Y qué significa ahorita? Ahorita el Tren Maya significa en diferentes tramos, caso tramo 2, a nivel de cada mes tiene 7,200 personas trabajando. Y esas personas no creas que son del norte, son la gente de ahí. En el tramo 2 que empieza en Escárcega y termina en Calquiní, son gente campechanas y campechanos. Y estoy hablando de economías pujantes mientras va a hacerse esa línea del tren. Hacen mucha faramalla y mucho ruido, pero si el paso del tren es lineal, y cuando hablo lineal no es más que una carretera. Y acá, nada más para darte una idea, en el caso del tramo 2, estamos hablando de más de 115 pasos de fauna. Estamos respetando. Es la obra que tiene más pasos de fauna en este país. No hay otra obra que no tenga más pasos de fauna. Entonces estamos hablando de un respeto, de un cuidado ambiental, de las reubicaciones que se están haciendo con las plantas valiosas que van quedando. Se está cuidando todo eso, pero pues han salido detractores diciendo que no estamos haciendo bien las cosas. Qué bueno que se tiene la oportunidad de comentar en algunos espacios de las cosas que estamos haciendo. Cuando fue el foro en Glasgow, muchos se cortaban la vena porque no sabíamos si iban a participar y que nos creen aldeanos, como dice nuestro presidente. O sea, no somos aldeanos y hemos hecho muchas cosas y nuestra postura es clara. Cuando tuvimos la participación fuimos claros y dijimos: creemos en la energía limpia, estamos haciendo trabajo con energía limpia y ahorita te doy datos. Habla bien el presidente, por eso qué bueno que se está haciendo la reforma energética, esa reforma energética que quedó espantosa en 2014, que es prácticamente una entrega de nuestros recursos naturales y quitarnos la soberanía energética que se vuelve muy importante en nuestras vidas y más ahora para las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué se vuelve importante y qué queda en esa reforma energética? En esa reforma energética recordar que todo lo que se plantea desde las presas hidroeléctricas, o sea, agua producida por presas hidroeléctricas, lo pasa como que fuera energía sucia. Es una gran mentira. ¿Cómo va a ser energía sucia si estamos hablando del agua, de ese recurso natural? Recordar que cuando se hicieron las presas en este país, más de 50 años, esa infraestructura que está, pero lo que querían es que se dejaran ahí, que se abandonaran, y entonces hacer todo este cuento de traer empresas transnacionales, ¿no? Y en esas empresas transnacionales los que llevan es una jugosa ventaja y una jugosa cuestión de recursos, ¿no? Y que son nuestros recursos, porque aunque se ha traducido a la parte económica y dinero, pues son recursos. Lo comento porque lo que estamos haciendo como gobierno, y eso a través de la CFE, está caminando la parte de la reforma, pero a nivel de CFE lo que se está planteando y lo que ya se está haciendo en algunos lugares es la renovación de mínimo de 17 presas que ya no tienes que ver ningún tipo de conflicto social porque son presas que ya están ahí, que lo que requieren es innovación tecnológica para que funcionen mejor. Hay presas tristemente que las tienen funcionando al 30% y pueden funcionar con una capacidad a su 100% para darnos energía. Eso es energía limpia, porque viene del agua, aunque ahí en esa reforma la haya puesto como energía, que no era energía limpia. Lo comento porque en México se quiso hacer energía limpia, solo de la cuestión solar, de la cuestión eólica, pero con contratos sucios. No, en México no podemos aceptar eso. Qué bueno que ya va caminando la reforma energética, qué bueno que en nuestro país estamos hablando de las presas hidroeléctricas, pero también vamos a tener el patio o el parque solar más grande de Latinoamérica. Está planteado, se está trabajando con el gobierno de Sonora y eso también hay que decirlo, es energía solar limpia. ¿Por qué en Sonora? Pues porque en Sonora hay mucha incidencia de rayos solares, entonces es importante. Afortunadamente tenemos un país que podemos tener energía eólica, energía solar, tenemos presas hidroeléctricas, pero no hay que abandonarlas. Esas presas hidroeléctricas hay que meterle innovación tecnológica, ¿no? Y eso se está haciendo. Decirte también, se critica mucho porque se está haciendo una refinería en Dos Bocas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que necesitamos una refinería, que el planteamiento que tiene nuestro presidente es diariamente sacar 2 millones de barriles. Si lo hacemos, estos 2 millones de barriles nos va a dar que solo hasta 2024 vamos a estar sacando petróleo para exportación. Y después,
todo el petróleo que está en nuestro subsuelo, que es de las mexicanas y de los mexicanos, porque dice, el subsuelo es de la nación, este petróleo nos va a quedar por más de 40 años sin que se siga exportando petróleo crudo. Que acá en México se pueda tener la refinería de Dos Bocas y que ahí estemos teniendo nosotros nuestro combustible, ¿no? Yo creo que eso es revolucionario, porque estamos hablando de tener soberanía energética. No lo ven los detractores, lo ven de otra manera porque consideran que a lo mejor lo ambiental se mira de manera diferente. Tenemos un proyecto muy, muy claro de lo que es cuestiones de cambio climático, y qué bueno que retomas esta palabra de que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el principal programa de reforestación del planeta Tierra, Sembrando Vida, que lo estamos compartiendo con otras naciones. Estamos haciendo algo muy serio y poniendo el dedo en la llaga, y que sí firmamos en Glasgow este convenio de la no deforestación, pero hay que hacerlo de manera seria, porque así como se llevan las maderas preciosas de algunos países o de algunos lugares tan bellos como Selva Lacandona o las Amazonas, hay países que son los que consumen esa madera y que son los importadores. Entonces hay que meterle el dedo en la llaga, porque no solo los países que tengan, en este caso, sus recursos, van a ser los países siempre saqueados, ¿no? Entonces yo creo que sí se está haciendo varias cosas en la materia ambiental que tienen que ver con una manera seria de tratar el tema de cambio climático, y también estamos apegados a nuestro documento de cambio climático 2021-2024, el cual se hizo, se le pusieron las variables, las metas y todo lo que debe de llevar. Pero también ese trabajo a nivel ambiental lo tenemos que hacer ¿con quiénes? Con las mexicanas y los mexicanos, con quienes estamos viviendo en este país y quienes debemos de cuidar porque amamos esta nación, ¿no? Entonces yo creo que vamos bien.